Bueno, este es un problema típico de óptica geométrica en el que nos dan una lente, nos dan un objeto y nos preguntan de las características de la imagen, qué tamaño, dónde se forma la imagen. Este es de la EBAU de junio de 2018, problema B2. Y la primera pregunta, bueno, el primer dato que nos dan es que la lente tiene una distancia focal imagen de menos 20 centímetros. Distancia focal negativa, ¿qué significa eso? ¿Cómo va a ser la lente? La lente va a ser, automáticamente deberíamos saber que va a ser divergente. ¿De acuerdo? La lente va a ser divergente, veíamos aquí ejemplos. En la lente convergente el foco imagen está a la derecha, es positivo. En la lente divergente, foco imagen a la izquierda, esta distancia es negativa. Por lo tanto, sabemos que la lente va a ser divergente. Y nos piden la potencia. La potencia, recordamos, tenemos la fórmula aquí, P es igual a 1 partido de F'. En metros. La distancia focal hay que ponerla en metros, es decir, P va a ser igual a 1 entre F'. Va a ser igual a 1 entre 20 centímetros, es 0,2 metros. Perdón, negativo. Ponemos el signo menos, 1 entre menos 0,2 metros. Hacemos la operación, 1 entre 0,2 da 5, menos 5 dioptrías. Ponemos D mayúscula. Esto sería el apartado A, un punto. Menos 5 dioptrías. Vale. En el B, en el apartado B ya nos están diciendo que determinemos la posición de un objeto de 5 centímetros de altura. Vamos a escribir los datos. 5 centímetros de altura. La altura va a ser I, la altura del objeto, 5 centímetros. Si lo queremos poner en metros, 0,05 metros. Y tenemos el otro dato que es, está 30 centímetros por delante de la lente. 30 centímetros a la izquierda. La distancia a la que se coloca el objeto es la S. S va a ser igual a menos 30 centímetros. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, está delante de la lente. Menos 30 centímetros, vamos a trabajar siempre en metros, será menos 0,3 metros. Vale, esos son nuestros datos. Y nos piden la distancia a la que está determina la posición de un objeto. Bueno, nos pedirán, la posición del objeto es este, nos están pidiendo la posición de la imagen. Vale, eso es. La imagen, aquí hay una errata, sería la posición de la imagen. Es decir, queremos calcular S'. ¿Cómo lo calculamos? Con esta ecuación que tenemos aquí. Tenemos la ecuación de las lentes, ¿vale? Nos dan el dato de F', F' era menos 0,2, tenemos S y tenemos que despejar S', ¿de acuerdo? Sería, vamos a ver, tendríamos que escribir nuestra ecuación, sería 1 entre S' menos 1 entre S igual a 1 entre F'.
sustituyendo los valores que tenemos es 1 entre S' menos 1 entre 0,05 igual a, S es menos 0,3, 1, igual a 1 entre F' dijimos que era menos 20 centímetros, es decir, menos 0,2. Vale. Despejamos. Cuidadito con los signos y nos queda, bueno, podemos hacer ya las operaciones. 1 entre menos, no, perdón. 1 entre 0,2 negativo queda menos 5. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se borra? Ahora, menos 5 y luego 1 entre menos 0,3, repito, 1 entre da menos 3,33. Cuidado con este signo, es menos 3,33 y tenía un menos delante, va a pasar positivo. Repito esto último por si no queda claro. Voy a hacer la operación antes de despejar. Menos 1 entre menos 0,3 sería 3,33. Menos entre menos con signo más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a pasar al otro lado restando. Entre S' es igual a menos 3,33 menos 5, esto es menos 8,33. Menos 8,33 y por lo tanto S' sería el inverso. ¿Vale? Habría que hacer el inverso, es decir, 1 entre 8,33, que quedaría menos 0,12. Menos 0,12 metros, es decir, 12 centímetros. Vale. Nos pide, eso es la posición, y ahora el trazado de rayos. Vamos a comprobarlo. Perdón, aquí me faltó el signo menos. Menos 12 centímetros. Es decir, la imagen se forma 12 centímetros por delante de la lente, a la izquierda. Vamos a dibujarlo. Tenemos una lente divergente. Tenemos nuestro aproximadamente aquí nuestro F', que era menos 20 centímetros, y el objeto se coloca a menos 30 centímetros. Es decir, el objeto se coloca un poco más lejos.
¿De acuerdo? Si esto es 20, pues aproximadamente por aquí. 10 estaría aquí en medio, 20, 30 centímetros. Esta sería la S. Dibujamos los rayos. Recordamos el que va paralelo. ¿Cómo sale? Sale pasando por el foco imagen que está detrás. Es decir, que lo que tenemos que hacer es dibujar la proyección hacia atrás y después el rayo ya irá en la misma dirección hacia adelante. Y después tenemos que dibujar el rayo que pasa por el centro. Aproximadamente ahí. El tercer rayo no hace falta, con estos dos ya obtendríamos la imagen que va a estar aquí. ¿De acuerdo? Y efectivamente, aproximadamente, pues aún nos dio S' menos 12 centímetros, es decir, 12 centímetros a la izquierda de la lente. Seguimos con el apartado el apartado C. Bueno, perdón, en este nos faltaría, está terminado, características de la imagen. ¿Cómo es la imagen? La imagen es real o virtual. Siempre si está a la izquierda de la lente hay líneas discontinuas, va a ser virtual. Está derecha, no está invertida, y es menor. Bueno, solo nos pedían real o virtual, invertida o no invertida. Derecha o no invertida. Es lo mismo. Vale. Este sería el apartado B completo. Y el apartado C determina el aumento lateral de un objeto de 5 centímetros de altura que se coloca a 10 centímetros por delante de la lente. Tenemos que repetir el problema. Sería un problema diferente. Vamos a utilizar la misma, tanto la fórmula de las lentes, de las posiciones, como como la del aumento lateral. Es este es el aumento lateral, es el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, que también es S' entre S. Vale. Nos dicen que la lente está 10 centímetros por delante. Vamos a utilizar esta ecuación. ¿Y qué hacemos con ella? Pues vamos sustituyendo los datos que tenemos. S' no la tenemos. 1 menos S' menos 1 partido de S. S ahora vale 10 menos 10 centímetros. Por lo tanto va a ser 1 entre menos 0,1. Lo ponemos en metros. Igual a F' sigue siendo menos 20. Es decir, 1 entre menos 0,2. Esto va a ser igual 1 entre S' menos 1 entre menos 0,1 es, lo hacemos con la calculadora, 1 entre 0,1 es 10. 1 entre. ¿De acuerdo? 10 menos entre menos más. Por lo tanto, aquí tenemos 1 más 10
es igual a 1 entre 0,2 es 5, como es negativo, menos 5. Despejamos, 1 entre S' es igual a menos 5 menos 10. 1 entre S' igual a menos 15. Por lo tanto, S' va a ser el inverso, va a ser 1 entre menos 15. Es decir, S' es igual a 0,066, es decir, 6,67 centímetros. 6, lo podemos poner en metros si prefieren, 0,667, perdón, me falta un 0 aquí, 0,0667 metros o 6,67 centímetros. Negativo. Cuidado con los signos, como es muy fácil olvidarse un signo y si se olvida un signo, cambia el signo, cambia todo, estaría mal todo el problema. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, repasamos los signos. Era negativo, tiene que ser negativo. Menos 6,67. Y ahora ya calculamos el aumento lateral, va a ser la A. A es S' entre S, que en nuestro caso va a ser menos 6,67 entre S era menos 10 centímetros. Lo podríamos haber hecho en metros y daría lo mismo. Por lo tanto, el aumento va a ser 6,67 entre 10 da igual a 0,667. Menos entre menos da más. Si da más, quiere decir que la imagen va a ser no invertida, va a ser derecha. Y como es menor que 1, es 0,667, quiere decir que la imagen va a ser más pequeña. ¿De acuerdo? La construcción de esta imagen sería similar a una que habíamos hecho en un problema anterior. Era una lente divergente. Sí, sería un caso parecido a este. Bueno, sería este de aquí abajo, con la imagen por delante del foco. Si aquí trazamos los rayos, rápidamente obtendríamos que la imagen queda aquí, queda más cerca, ¿de acuerdo? No invertida y reducida. Si esto era 10 centímetros, como en el problema que estábamos haciendo, más o menos 6,67 daba. ¿Vale? Pero aquí, vale, nos piden el trazado de rayos, es lo que estábamos haciendo en la otra, pero bueno, lo podemos hacer aquí rápidamente. Dibujamos F'20 menos 20, sería aquí. S 10 centímetros, es decir, a la mitad, menos 10. Vale. La altura, nos dice que la altura antes es 5 centímetros. No importa. Realmente
ese dato no lo hemos necesitado. Hemos dicho que aquí está la imagen. Esto es F'. Esto es S. Si realizamos los rayos, y el otro. ¿De acuerdo? Y esto debería ser aproximadamente pues 6,6 centímetros. Imagen, como hemos dicho, características de la imagen, virtual, porque está a la izquierda, está con líneas discontinuas, que son las prolongaciones de los rayos, no invertida, y no nos piden de tamaño, pero bueno, sería más pequeña, menor. En esta proporción, 0,667. 0,667 no tiene unidades, porque es el aumento. Es decir, si el aumento fuese 2, significa que es el doble. Si el aumento fuese 0,5, sería la mitad, pero sin unidades. Si esto está en metros, pues la mitad de metros. Si está en centímetros, centímetros. Eso es simplemente el aumento. Y con esto ya estaría todo.